parte de la cabeza del útero y no la deje tan sueltica. Ese murito que se levanta se llama labro, L-A-B-R-O, labro glenoideo. Como lo mismo ocurre, como lo mismo ocurre en la articulación toxofemoral de la cadera, ahí en la cavidad articular de la cadera se llama labro acetabular, pero es lo mismo. Aquí se llama labro glenoideo. Entonces, hagan de cuenta que esta es la parte ósea, pero yo levanté un murito que sería esto, un murito de cartílago para que encaje mejor la cabeza del útero, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, aquí sería básicamente, prolongación como de la muerte, es muy chiquitico, pero sería esto y esto, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos. ¿Cómo? Ya te lo voy a mostrar en otra gráfica que viene más adelante, porque esta misma que teníamos aquí no se ve bien. Bueno, sí. Sí, claro. Aquí estaría la membrana sinovial, sería esta parte rojita que tú ves aquí, ¿sabes? Esta parte rojita, que se extiende por unas cavidades profundas, por unos senitos, pero no vale la pena pues. Pero esto sería, acuérdate que la membrana sinovial está por dentro del conjunto ligamentoso que conforma la cápsula, ¿no? Para secretar el líquido sinovial. Bueno, si no ahora tengo otra lámina donde lo puedo mostrar mejor. Entonces, muchachos, aunque no estamos en clase de músculos de hombro y brazo, sí aprovecho para mostrarles ahí el complejo del manguito rotador, porque me fascina, es un capricho mío. Entonces, es que de lo más hermoso biomecánicamente hablando. Miren, muchachos, entonces, pregunta. Tienen 4 nanosegundos para contestar. ¿Esto qué es? Esta parte, la que de aquí, borde superior de la escápula. Está inspirado para no ver. Sí, claro, borde superior. Están todos claros, borde superior de la escápula. Si este es el borde superior de la escápula, por aquí estaría la cara anterior, ¿cierto? ¿Y entonces esto qué será? La espina. ¿Y aquí se prolonga como qué? El acromio. Y aquí estaría la articulación acromio-clavicular. La cápsula de la articulación acromio-clavicular, se les pregunta. Bueno, entonces quiere decir que esto sería ¿cuál cosa? ¿Y esta cuál? Por lo tanto, este sería ¿cuál músculo? ¿Y este cuál músculo? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y aquí abajo el redondo mayor. Pero supraespinoso, infraespinoso y redondo menor van a ir a parar al troquíter. ¿De acuerdo? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que viene del borde lateral de la escápula, van a ir a parar al troquíter, o sea, a la tuberosidad mayor. Y por delante, ¿este qué músculo sería? Que va a ir a parar al troquíter. ¿Sí ven, muchachos? Ahí está el complejo manguito rotador. No vemos la otra clase. Es como a los crucigramas, ¿sí? Bueno, entonces, muchachos, de nuevo un poquitico de repetición de la repetidera. Muy sencillo. Aquí tendríamos el ligamento mamámeo que tú me preguntaste ahorita, el tóraco humeral, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos los tres. Y aquí tendríamos los 3 ligamentos, pero junticos formando la cápsula articular, el femoral superior, medio e inferior. Que repito, entonces la luxación se va hacia adelante. ¿Por qué no hacia atrás? Por esto. No era por esto, más adelante. Bueno, más adelante les muestro. Miren, muchachos, les ponen el alfiler aquí. ¿Ustedes qué contestan? Tubérculo infraglenoideo, ahí muy específicamente. Y aquí, tubérculo supraglenoideo, ¿de acuerdo? Esta es la escotadura que tú me preguntabas, mi niña, ahora que cómo era. Esta escotadura, mira la espina de la escápula que se convierte en acromio. Entonces aquí queda una escotadura entre el acromio y el cuello de la escápula, ¿sí? Que está uniendo, por esa escotadura se unen la fosa supraespinosa y la infraespinosa. Pero bueno, sigamos aquí a ver. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Muchachos, una pregunta así de carrera. En 3 nanosegundos. ¿Qué músculo es este? Rápido. ¿Pero qué parte? Porción longa del tríceps, ¿estamos claros? ¿Qué tendón es este? Rápido. Porción longa del bíceps, ¿estamos claros? El cartílago en el fondo, miren que aquí se ve más bonito. El cartílago en el fondo de la cavidad acetabular. Este es de Sobota, pero miren que Sobota se las ingenió con este dibujo. Miren el cartílago en el fondo de la cavidad acetabular, pero miren que aquí la sombra, ¿qué está indicando la sombra? Que el
labro acetabular. ¿Queda claro, muchachos? Sobre el borde del rodete se levanta el cartílago como un muro, por eso dibujo esta sombrita aquí, para que se vea como si fuera un muro levantado, ¿de acuerdo? Sería el labro acetabular. Rápido, ¿este ligamento cuál será? ¿Coraco qué? Coracoacromial. ¿Y esos cuáles serán? ¿Este cuál será? Trapezoideo, sin miedo. Y cotoideo. O sea, los ligamentos que coracoacromial. Bueno, listo, muchachos. Ahora bien, estamos viendo la parte de atrás y estamos viendo la parte de adelante. Esto aquí marcado con 1 claramente es la bursa vacía, la bursa subacromial que vimos ahora, que se continúa con la bursa superciliar, ¿se acuerdan? No importa, ya está aplastadita la bursa, pero es la bursa. Pero lo que quiero que miren es lo siguiente, muchachos. Miren, ¿se acuerdan de los 3 músculos del manguito rotador? De atrás, ¿cuáles son los 3 músculos? 1 adelante y 3 atrás. ¿Cuáles son los de atrás? De arriba hacia abajo. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Miren los tendones aquí. ¿Cómo van exactamente por detrás de la articulación? Miren. Tendón del supraespinoso, mírenlo acá, por debajo de la bursita. Tendón del infraespinoso, mírenlo acá. Y tendón del terete menor. Supraespinoso, infraespinoso y terete menor. Mírenlos acá. Supraespinoso, infraespinoso y terete menor. Y por delante había uno solo, que sería ¿cuál? Y miren aquí el tendón del subescapular, lo cual quiere decir que este ligamento marcado con el 3, este marcado con el 4 y otro que hay en el fondo que no lo marcaron, que es este de aquí, serían el ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior. El ligamento glenohumeral superior que cubre la parte de arriba y de adelante de la articulación, no la de atrás. El ligamento glenohumeral medio que cubre la parte de adelante de la articulación. Y el ligamento glenohumeral inferior que cubre la parte de adelante y abajo de la articulación, no la de atrás. Entonces, aquí estaría la cabeza del húmero. ¿Por qué el húmero se luxa hacia adelante? Porque por detrás están los tendones del supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor o terete menor, que son mucho más fuertes que esos ligamentos y protegen contra una luxación hacia atrás. ¿Queda claro, muchachos? ¿No? Entonces, por eso la luxación será hacia adelante y hacia abajo. Sí, básicamente. Bueno, ¿y qué tenemos ahí? Pues obviamente el cartílago, el labro acetabular, el cartílago, bueno, ahí no lo tenemos, y obviamente este 6, ¿qué sería entonces? ¿Qué sería el 6? El tendón de la porción longa del bíceps. Miren que vendría el tubérculo. Ya ustedes con la imaginación tienen que desnudar esa estructura de las cosas que estorben para encontrar ahí el tubérculo supraglenoideo, ¿no? Entonces el tendón de la porción longa del bíceps. Y aquí sería el tubérculo infraglenoideo, para que nos ubiquemos, ¿no? Estos muchachos. Bueno, entonces habíamos comentado que entonces, ahora sí, chicas, chicos, examen en el práctico. Pregunta. Pregunta. Alfiler aquí. No, el epicondilo es este. Cresta supraepicondilea. Si contestas el epicondilo te lo calificamos en el práctico. Cresta supraepicondilea lateral. Este sí, porque está pues, y este es el epicondilo lateral, cresta supraepicondilea lateral. Este es el epicondilo medial. Entonces el alfiler aquí, ¿qué sería? Cresta supraepicondilea medial. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en nomenclatura vieja tendríamos epicóndilo, cóndilo, tróclea y epitróclea. En nomenclatura nueva, epicóndilo lateral, cóndilo o capitel, tróclea y epicóndilo medial. Epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Por encima de la tróclea habíamos dicho que hay esta fosa que se llama fosa ¿qué? Coronoidea, porque aquí encaja la apófisis coronoide del cúbito, que es esta, en la epífisis proximal del cúbito, o la ulna. La apófisis coronoide de la ulna, cuando yo hago flexión, encaja en ese fondo, en esa fosa. Por eso fosa coronoidea
glenoidea que recibe la apófisis coronoide de la ulna, ¿de acuerdo? Y esto habíamos dicho que llamaba como, ¿cosa qué? Porque cuando yo hago flexión, la cabeza del radio, que es una rotonda encaja, se desliza. Aquí hay una cavidad glenoidea. Y esa cavidad glenoidea permite que el radio se deslice a lo largo aquí del cóndilo. Y entonces se desliza a lo largo del cóndilo hasta que esta parte del radio encaja en esta fosa para limitar la presión. Y entonces por eso se llama la fosa radial. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. Y aquí por detrás tendríamos esta fosa que se llama ¿cómo? Olecraneana. ¿Por qué? Porque por detrás la ulna tiene esta prominencia que se llama el olecrano. Entonces, cuando yo hago extensión, la extensión la limita, y es el problema, porque forza el tenista, la extensión la limita, entonces el olecrano golpeando en el fondo de la fosa leocraniana, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos para la epífisis proximal del radio y la ulna. Recuerden que el radio es lateral con respecto al plano medio del cuerpo y la ulna es medial, ¿no? Ok, entonces el radio y la ulna. La cabeza del radio es una rotonda. Y si es una rotonda, es para que gire en este sentido. Miren, en este sentido, muchachos, en este sentido. ¿Sobre qué? Sobre una superficie que tiene al lado. ¿Y al lado cuál es esa superficie? Esta superficie de la ulna. Por lo tanto, aquí hay una cavidad glenoidea para recibir la cabeza del radio, para que la cabeza del radio haga este giro. Y esa articulación que hace ese giro se llama una articulación trocoide. O sea, aquí hay varias articulaciones en el codo. Entre el radio y la ulna, una articulación trocoide. Pero entre la ulna y el húmero es una articulación troclear, tipo polea. ¿Se acuerdan? Son dos articulaciones muy diferentes, recuerden. Ok, muchachos. Debajo de la cabeza del radio tenemos el cuello. Por lo tanto, este es el cuello del radio. Y debajo del cuello del radio, una tuberosidad. Y esa tuberosidad es para que ahí se inserte el tendón del músculo bíceps braquial. Por lo tanto, esto se llama tuberosidad bicipital del radio. Se los preguntan así en el anfiteatro, les ponen el alfiler, tuberosidad bicipital del radio, porque ahí se inserta el tendón del bíceps braquial, ¿de acuerdo? Pero miren que en la ulna hay otra tuberosidad, y esa otra tuberosidad que hay en la ulna es para que se inserte otro músculo del brazo. Y dicho sea de paso, a uno le da la impresión de que el principal músculo flexor del codo, o sea, del antebrazo sobre el brazo, es el bíceps. Porque, los fisiculturistas tienen ese bíceps que aquí está arriba, todo agrandado y todo lo demás. No, es el superbíceps. Pero mentiras, el bíceps no es el principal flexor del codo. No hace la mayor fuerza de flexión. Lo que pasa es que como protruye es muy engañoso porque es el que está más superficial. Entonces es el que protruye y es muy engañoso. Pero en profundidad hay un músculo voluminoso y que es el principal flexor, el que hace la fuerza de flexión del codo. Y se llama el braquial. Antes, en nomenclatura vieja, braquial anterior. En nomenclatura internacional moderna, solamente braquial. Antes, braquial anterior. Y el braquial, ¿dónde se inserta? En esta tuberosidad de la ulna. Por lo tanto, está la tuberosidad braquial de la ulna. Por lo tanto, si les preguntan aquí, como mi paisano, si les preguntan aquí, entonces esta es la tuberosidad bicipital del radio y esta es la tuberosidad braquial de la ulna. ¿Estamos claros, muchachos? Sí. Bueno, listo. Sigamos a ver qué más encontramos por aquí, sigamos bajando. Entonces, observamos que todo esto está cubierto de cartílago. Son cavidades glenoideas. Las cositas les voy a dejar la tareita que cómo se llaman estas diferentes cosas de esas cavidades glenoideas. Pero miren entonces aquí, la ulna, la epífisis proximal de la ulna formando como una especie de llave inglesa. ¿Para qué? Para agarrar esta troclea del húmero. Entonces, y los cartílagos ahí, etcétera. Pero bueno, ya eso está como muy latoso, sigamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Todo eso está envuelto por una cápsula articular. Y esa cápsula articular la conforman los ligamentos que la cubren. Pero por dentro hay líquido sinovial. Lo que ustedes ven en rojito es como la membrana sinovial. Todo esto en rojito es la membrana sinovial. Es una bobadita, pues. Pero para que vean que por dentro se va derramando líquido, pues, reguladamente, por supuesto. Lo otro sería un derrame sinovial
se va soltando líquido sinovial para que este engranaje funcione perfectamente, para que se deslice esta rotonda, que sería la cabeza del radio, sobre el cóndilo del húmero, y para que se deslice esta llave inglesa, que sería el proceso coronideo, y la parte interna pues del olecranon de la ulna sobre la tróclea del húmero. Entonces todo eso está cubierto de cartílago y forma la cápsula sinovial por dentro, pero por fuera todo eso está conformado. Formando esa cápsula, eso está cerrado pues por una serie de ligamentos que forman la cápsula articular. Pero de aquí me interesan básicamente los ligamentos, y para de contar, pues aparte de reconocer la cápsula articular, por supuesto, una alpilar ahí, ustedes señalan la cápsula articular. Pero miren que hay un ligamento entre la cabeza del radio, que es esta rotonda ahí tapada por ligamentos, ¿se acuerdan? La cabeza del radio y el epicóndilo lateral del húmero. Y entre la ulna y el epicóndilo medial del húmero. De tal manera que este ligamento entre el húmero y el radio se llama ligamento colateral radial. Y este ligamento entre el húmero y la ulna se llama ligamento colateral ulnar o colateral cubital, como lo quieran llamar. Pero el ligamento colateral radial y ligamento colateral ulnar. Pero resulta, ¿se acuerdan que habíamos dicho que aquí tengo la ulna y aquí tengo el radio, y que el radio se mueve en este sentido? ¿Se acuerdan? Entonces tengo que tener un ligamento que me fije esta rotonda, que sería la cabeza del radio, sobre la ulna. Y la mejor forma que puede tener ese ligamento es así, agarrarlo así, o sea, en forma de anillo, y se llama ligamento anular del radio. Entonces, una alfiler aquí, ligamento anular del radio. Entonces, es todo lo que yo necesito que sepan de ahí. Entonces, listo, muchachos. Acá, obviamente, la cápsula articular, y ya la vimos por dentro. Aquí el ligamento colateral radial y ligamento colateral ulnar. Y aquí el ligamento anular del radio, que une la rotonda que es la cabeza del radio, con la ulna, tanto por delante como por detrás. Entonces, rápido. Una pregunta, pero rápido. Tienen 2 nanosegundos. ¿Esto qué es? ¿Esto? Ligamento. Tendón del bíceps braquial, porque hay varios bíceps en el cuerpo, bíceps braquial. ¿Y esto qué será? El tendón del braquial, llamado antebraquial anterior. ¿Cuál de los dos sería el más poderoso flexor? ¿Este o este? Este ayuda mucho, pero este es el poderoso flexor realmente, muchachos, ¿no? Ojo con eso, pues. Entonces, miren aquí, muchachos, si yo estuviera dando prácticas que yo hace años, saludo ocupacional, no me dejaron prácticas, me encantaba. Porque yo iba a las prácticas con una pistolita de arma y entonces le apuntaba a un estudiante en la cara: contéstame esto. Yo les conté, ¿cierto? ¿No les conté? ¿Qué es esto? Y si no sería ¡pum! Le descargaba todo el plomo, toda el agua ahí. Pero a veces me dan unas ganas de que no contestaran para poder hacer la pistola. Yo me acuerdo que una vez le preguntaba a un estudiante: contéstame esto. No me lo contestó. Le puse una más difícil: y esto. Me lo contestó yo con una piedra sin poder descargar. Contéstame esto. Dice: como si te pregunté, me las contestó. Y le vacié toda la carga en la cara. Profe, pero ¿por qué si le contesté todo? Yo sabía demasiado. Es muy peligroso. No, pero me gustaría, si no que me prohibieron, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pero si yo estuviera en práctica, soy pro, yo les pondría esas con imágenes, porque ustedes finalmente van a ver imágenes. Bueno, entonces, rápidamente, ¿esto qué es? Rápidamente, muchachos. Tu velocidad bicipital. Y aquí. Bueno, y aquí. Tu velocidad bicipital de la una, aquí. Por eso, por donde va, pues, no hay que excelente. Bueno, muchachos, seguimos acá. Entonces, miren, ok. Entonces, en esta gráfica tenemos simplemente el ligamento colateral radial y el ligamento colateral ulnar. Es un complejo de ligamenticos, pero realmente el ligamento colateral radial, ligamento colateral ulnar y aquí el ligamento anular. Obviamente, como este es el radio, entonces el tendón del bíceps braquial, y aquí atrás el tendón del músculo de atrás, que es el tríceps braquial. Bueno, eso lo vemos luego. ¿Y esto qué sería? Una bolsa simplemente. Ustedes ven, es una bolsa llena de líquido de una material gelatinosa, pues para uno poder hacer los movimientos sin ningún problema. Bueno, pero bueno, si
la ulna, la epífisis proximal, parece una llave inglesa, agarrando la tróclea del uno. Entonces aquí rápidamente, ¿esto qué es? El alfiler está aquí. ¿Qué? ¿Qué es? El olecrano, claro muchachos, el olecrano, sí. La cabeza del radio, el cuello del radio, la tuberosidad bicipital del radio, etcétera y etcétera, ¿no? Bueno, muchachos, ¿por qué necesitaba yo que esta rotonda tenga una articulación tipo trocoide con la ulna? Es decir, para que se pueda mover en este sentido o en este sentido, para hacer pronación o supinación, claramente. Entonces yo hago pronación y hago supinación. Entonces, en la diáfisis de la ulna y el radio son muy parecidas. Por lo siguiente, muchachos, tienen 3 bordes cada uno y 3 caras cada uno. Es demasiado sencillo. Miren, los 3 bordes son un borde anterior del radio, un borde anterior de la ulna, un borde que es cortante, muy girudito, mira al otro hueso, se llama borde interóseo del radio, y el equivalente, borde interóseo de la ulna, borde interóseo del radio y borde interóseo de la ulna. Entre el borde interóseo del radio y el borde interóseo de la ulna hay una membrana que se llama la membrana interósea. Los ortopedistas prefieren llamarla ligamento interóseo y tienen razón, porque al fin y al cabo están ligando un hueso con el otro. Entonces, ligamento interóseo o membrana interósea, no hay problema. Y esa membrana interósea tiene una ventanita arriba. Después la veremos, limitada por este cordoncito fibroso. Y esa ventanita arriba es para que pasen unos elementos que los veremos cuando veamos plexo braquial y irrigación del miembro superior. Pero por ahora, membrana interósea. Entonces, miren muchachos, así como aquí hay un borde anterior del radio, atrás habrá un borde posterior. Y aquí el borde interóseo. Así como aquí hay un borde anterior de la ulna, atrás hay un borde posterior. Y aquí un borde interóseo. Por lo tanto, hay 3 caras. Van a poner mucho cuidado aquí porque